Muy buenas tardes. Los invitamos todos a tomar su asiento y a tomar su copa, para que no se nos escape. Vamos a dar inicio a la conferencia, no sin antes expresarles a cada uno de ustedes nuestro agradecimiento por su presencia en este evento, en esta reunión. Como ustedes pueden ver, pues es poco ortodoxa, no es académica, no es una reunión que siga la ortodoxia de los seminarios, pero sí tiene otra ortodoxia que creo que es más valiosa, que es el acercarnos en el sentido de crear una red de amigos, una red de personalidades como ustedes en Baja California, que preocupados por los temas de la nación, por los temas de la región, por los temas del desarrollo, podemos compartir en una institución como es Colegio de la Frontera Norte, que es una institución cuya vocación principal pues está focalizada a hacer investigación y docencia útil al desarrollo de la región y del país. En ese sentido nos complace mucho que hayan aceptado venir a esta reunión, en la que también dentro de las rupturas de los seminarios pues estamos sirviendo vino, ¿no? Agradecemos a la Casa Barón Balché que nos haya dado esa oportunidad en esta ocasión, y forma parte esta experiencia de una nueva iniciativa de COLEF, que es la de generar, consolidar estas amistades, estas redes de entendimiento, de inteligencia y de discusión, análisis, reflexión, en un tono pues, lo más amigable posible sobre temas fundamentales de nuestra nación y de la región fronteriza. Agradezco los apoyos que hemos recibido de los colegas que han trabajado en esta organización. Quiero especialmente agradecer al licenciado Lázaro Cárdenas Batel la distinción de su visita y de abrir esta etapa nueva de vinculación que está haciendo COLEF. Sabemos su agenda intensa, y agradecemos ese tiempo que nos haya dedicado. También a Virgilio Muñoz, que también está apoyando fuertemente la organización de este tipo de eventos. Carlos de la Parra, que no está, pero dejó sus saludos y la encomienda de que le guardáramos un poco de vino, entonces vamos a ver si lo logramos, pero Carlos también. Gracias, y a los colegas de vinculación de esta institución que nos están apoyando con toda la organización. Entonces el propósito es de que tengamos este espacio amigable, que fortalezcamos redes de entendimiento, de intercambio, y que además pues disfrutemos un buen momento dentro de esta tarea de vinculación y de creación de reflexiones, que en esta oportunidad pues está referida a la migración internacional mexicana en Estados Unidos, y es el tema que hemos invitado a Lázaro Cárdenas a que por favor nos dé su opinión, su reflexión, y que la podamos abrir al comentario de todos los demás asistentes con esta espacio de confianza, de encuentro, de diálogo que nos permite este momento. Gracias nuevamente a todos. Hay un interés nuestro también de que esta interacción pueda repetirse al menos 3 o 4 veces por año con sesiones de este tipo. Vamos a invitarles de manera más puntual con una ruta que estamos abriendo, que es formalizar un poco más esta red de amigos, un poco más esta red de reflexión, ya le llamaría, y que nos permita a una institución como COLEF, a personalidades como ustedes, pues una mejor comunicación y un mejor entendimiento, y que pueda esto derivar en actividades, proyectos conjuntos, que en especial queremos seguir colaborando con Valle de Guadalupe, el vino, y en general con los temas del desarrollo regional de Baja California. Entonces yo les reitero esa bienvenida, les reitero el aprecio de su visita, y
invito al licenciado Lázaro Cárdenas, quien voy a leer un rápido bio que está ahí en el programa. Pues como todos sabemos, ha sido gobernador del estado de Michoacán, tiene formación en etnohistoria por la ENA y pues ha participado en varias actividades importantes de la vida política del país y del proceso de lo que ahora llamamos nuestra transición democrática en México. Muchas gracias nuevamente por la visita y pues tienes la palabra. Gracias. Bueno, primero que nada, gracias al maestro Tonatiuh, a Carlos de la Parra, que no está, por la invitación que me hicieron para compartir algunas ideas, unas reflexiones aquí con ustedes, a la maestra Josefina Pérez, a los colegas de vinculación, gracias por sus atenciones y su apoyo. Creo que es muy afortunado que el colegio abra un espacio a los productores de vino de Baja California, que los productores de vino apoyen al colegio y que nos permitan hablar con un poquitito más de inspiración. Es un privilegio estar en el COLEF, en el Colegio de la Frontera Norte, una frontera que además no es igual a ninguna otra frontera en el mundo. Es tal vez uno de los pocos puntos en el mundo donde se tocan físicamente un país en desarrollo y un país de las características de Estados Unidos. De hecho, yo creo que es el único punto en el mundo que tiene esta característica. Una frontera que además en su totalidad fue alguna vez territorio mexicano, una de las fronteras que tienen mayor movilidad de gente atravesándola, una frontera de características muy particulares que condicionan todos los aspectos de la relación bilateral con nuestros vecinos, más allá de lo que es la gestión de la frontera misma. La característica de esta frontera determina cuestiones que tienen que ver con migración, que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con comercio, que tienen que ver con muchas otras cosas, además de lo que es la gestión propiamente de la frontera. Michoacán es un estado ubicado a muchos kilómetros de distancia de esta frontera, pero relacionado íntimamente con ella. No solo por los migrantes que todos los días, desde hace muchísimos años, la cruzan buscando mejores horizontes en los Estados Unidos, sino también por la población michoacana que se asentó particularmente aquí en el estado de Baja California. Michoacán tiene 4 millones de habitantes dentro de sus fronteras y, aunque es difícil saberlo con precisión, se estima una población de más o menos 2.5 millones de personas nacidas en Michoacán o con origen en Michoacán residiendo en los Estados Unidos. La comunidad michoacana, como las de Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Oaxaca y muchos otros estados, es en muchos sentidos una comunidad binacional. Encontramos michoacanos trabajando en los campos agrícolas en el estado de Washington, en las enlatadoras de pescado en Alaska, en los hoteles y otros servicios en Nevada, construyendo casas en Illinois, como jardineros en Texas. Igual se ha incrementado el número de michoacanos que se han convertido en paramédicos, por ejemplo, en el sur de California, en ingenieros en la industria siderúrgica en el este de Chicago, en programadores informáticos en Silicon Valley, en dueños de negocios en muchas partes de Estados Unidos, en académicos de primer nivel, e inclusive existe un astronauta de la NASA en este momento que tiene sus raíces en La Piedad, Michoacán, y que posiblemente sea pues uno de los próximos hombres en pisar la luna. Michoacán es solamente un ejemplo de lo que sucede con muchos otros estados del país, con todos en alguna medida, con unos más por supuesto, pero con todos en alguna medida. El panorama de la migración desde México hacia los Estados Unidos es muestra muy clara de la brecha de desarrollo que existe, y de desarrollo y de ingreso que existe entre nuestras naciones. Y también
Es muestra de complementariedad, es muestra de interdependencia. Existen un número muy amplio de ocupaciones, incluyendo las que mencionábamos hace un momento, que representan una evidencia muy clara de las múltiples sinergias que hay entre la fuerza laboral y la demografía de los Estados Unidos y de México. Estados Unidos se ha venido apoyando crecientemente en trabajadores nacidos en México para incrementar el volumen total de su fuerza de trabajo y satisfacer la demanda de trabajadores para un amplio espectro de ocupaciones y en prácticamente todos los estados de la Unión. Hay investigaciones que muestran que el patrón de flujos migratorios coincide en gran medida con el desempeño económico de los Estados Unidos y que esa correlación es particularmente fuerte cuando se trata del flujo migratorio que viene desde México. De igual manera, con gran parte de su economía ligada al mercado norteamericano a través del Tratado de Libre Comercio, el ciclo de los negocios mexicanos se refleja de manera clara en la economía norteamericana. Hay una cantidad importante de estadounidenses que están comprando o estaban comprando antes de la crisis, esperemos que eso no se pare, una segunda casa en México, y la cantidad de retirados que se han movido hacia acá atraídos por un costo de la vida más barato, por mayores posibilidades de vida asistida, por un buen clima. Son 1 millón de ciudadanos aproximadamente de los Estados Unidos que viven en México, ciertamente motivados por razones muy distintas a las que han llevado a millones de mexicanos hacia los Estados Unidos. México, además, por su ubicación geográfica, es paso obligado para muchas personas de diversas nacionalidades, principalmente de Centroamérica, no solo de Centroamérica, pero principalmente de Centroamérica, que buscan llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, hasta el día de hoy, ni los Estados Unidos ni México han abordado el tema de la migración desde el punto de vista de la interdependencia ni desde una perspectiva regional. México ha mirado al mercado de trabajo al norte de la frontera como una válvula de escape frente a su incapacidad de crear trabajos suficientes para sus propios ciudadanos, mientras que Estados Unidos mira a la oferta laboral mexicana como una fuente de fuerza de trabajo barata y a la mano, aunque concebida por muchos como una potencial amenaza a su seguridad interna o a los valores tradicionales y a la identidad de los Estados Unidos. No hay tampoco en ninguno de los dos países un reconocimiento cabal al aporte que los migrantes hacen para el desarrollo en ambos países. México, por su parte, carece de una sólida política de Estado que sea acorde a su condición de país de origen, de tránsito y de destino también de la migración. Es preciso, desde mi punto de vista, que estos asuntos, además de ser abordados con la relevancia que merecen, lo sean desde una perspectiva de interdependencia, de corresponsabilidad y de mutua cooperación. Que Estados Unidos y México asuman los temas comunes como lo que son, que abandonen visiones unilaterales, que se establezca una efectiva coordinación bilateral y también entre las muy diversas agencias, instancias en ambos países que tienen que ver con los asuntos transfronterizos. En el caso específico de la migración, habrá que incluir la perspectiva de los países centroamericanos. De no ser así, las soluciones inevitablemente serán parciales y serán incompletas. Hay que trabajar muy fuerte desde México para que nuestra perspectiva como país sea tomada en cuenta en una agenda que en Estados Unidos es considerada estrictamente de carácter doméstico. Esto vale lo mismo para migración que para el combate al crimen organizado, para la gestión fronteriza y para muchos asuntos que son comunes a los dos países, pero que en Estados Unidos son vistos y abordados, por supuesto, como estrictamente domésticos, sin tener en cuenta el factor que México representa, la perspectiva que desde México se tiene. El día posterior a la elección de noviembre, yo escuchaba por la radio el comentario de un hombre que llamó a un programa de radio y decía: fui compañero de armas de John McCain en Vietnam, se lo admiro, lo quiero como un hermano, es un buen hombre,
pensaba votar por él, dice, pero cuando vi las imágenes de la convención republicana donde solo había rostros blancos, me dije, esos no son los Estados Unidos. Yo creo que tiene razón, esos no son ya los Estados Unidos y tal vez nunca fueron esos los Estados Unidos. Este hombre no era simpatizante del Partido Demócrata, no sé cuál haya sido su raza, su condición social, pero supo entender el momento en la historia de su país. La elección de Barack Obama es un evento cuyo significado va mucho más allá de la elección misma y en algún sentido de lo que él pueda lograr como presidente de los Estados Unidos. Se trata sobre todo de una puesta al día de Estados Unidos con su propia realidad diversa, con su propia realidad cosmopolita. Por eso, tan importante como el resultado de la elección es el cambio cultural que ha venido experimentando la sociedad estadounidense y que la votación del 4 de noviembre expresa de manera muy clara. Yo creo que de hecho se puede decir que hasta ahora lo que hay es un triunfo muy claro de carácter cultural, que habrá que buscar se traduzca verdaderamente en un triunfo político con consecuencias favorables para el pueblo de Estados Unidos y por supuesto para los pueblos del mundo, incluido México. Sin embargo, yo creo que no podemos decir que las cosas serán fáciles para las minorías en los Estados Unidos y particularmente para las comunidades migrantes. Las expectativas son muy grandes, seguramente van más allá de lo que la realidad va a permitir hacer al nuevo presidente y por eso habrá que ser, como creo que también deberá serlo él, audaces y a la vez cuidadosos. Habrá que empujarlo y habrá que apoyarlo al mismo tiempo, habrá que aprovechar la dinámica de cambio que su triunfo ha generado y entender también que aún el presidente de los Estados Unidos tiene limitaciones al ejercicio de su poder. Comprensiblemente habrá quien le exija en todos los temas mayor celeridad, profundidad, audacia y comprensiblemente también muchas veces irá despacio, pospondrá decisiones o simplemente no dará ciertos pasos. De cualquier forma, muchos en el mundo, como en los Estados Unidos, esperamos algo diferente de Obama. Fuera de los Estados Unidos, incluido México, la simpatía por Obama es en gran medida producto de la esperanza en que los Estados Unidos modifiquen su manera de relacionarse con el mundo. Hace aproximadamente un año, en el contexto de la campaña electoral, el entonces senador Obama dijo, como presidente voy a trabajar para avanzar en la prosperidad y seguridad común de todos los pueblos de las Américas. Y ese trabajo tendrá que empezar con una renovada alianza estratégica con México. Dijo, voy a reparar la relación con nuestro vecino del sur. Por supuesto que esperamos que esto ocurra y también tenemos muy claro al mismo tiempo que no puede abordar todos los temas a la vez y desde el inicio, que deberá ser cuidadoso, que tiene que construir alianzas para impulsar distintas prioridades, pero al mismo tiempo y por muchas razones está obligado a ser audaz para ser congruente con su propia historia, para estar a la altura de la expectativa que ha generado ya no con nosotros, sino en el resto del mundo, sino en los propios Estados Unidos. Está obligado a ser audaz también para marcar la diferencia. México en general y el tema de la migración en particular, son ejemplo muy claro, tal vez uno de los ejemplos más claros de asuntos que generan en los Estados Unidos reacciones de las más diversas. Son muchos los temas que tienen que ver con México y son muy diversas las audiencias que existen allá en los Estados Unidos, incluidas aquellas que hay al interior de las comunidades mexicana y mexicoamericana, y esto hace más difícil todavía el abordaje a estos temas. América Latina no fue un tema importante en la campaña electoral, México tampoco lo fue, tampoco de manera particularmente relevante la migración, y a pesar de ello, los ciudadanos de origen latinoamericano, mexicano en particular, votaron sin precedentes en la elección de noviembre pasado. Más allá
de los estados donde nuestras comunidades han tenido mayor peso, California, Illinois, Texas, Nueva York, etcétera, en 2008 hicieron sentir su fuerza electoral en Nevada, en Carolina del Norte, en Virginia, en Indiana, en sitios que no han sido los destinos tradicionales de la población de origen latinoamericano y particularmente mexicano, donde hay pues un arraigo fuerte del conservadurismo y donde el voto de estos ciudadanos contó mucho para marcar la diferencia, contó mucho para la victoria de Barack Obama. Victoria estrecha en estos estados que sin este aporte tal vez no se hubiera conseguido. Quienes participaron en esa campaña, quienes participaron en esa votación y contribuyeron al triunfo de Obama, valoran lo que consideran una victoria propia. Se sienten y se saben con el derecho de exigir, se saben partícipes de ese triunfo y tienen ahora que buscar la manera de hacerse escuchar para que sus planteamientos y sus intereses sean tomados en cuenta. Y ahí es donde nos topamos con un problema. Existe una agenda común entre esa amplísima gama de personas y organizaciones. El tema de la migración es una prioridad de la comunidad latinoamericana en su conjunto. Todos miran a este tema con los mismos ojos y persiguiendo los mismos objetivos. Pues la respuesta desafortunadamente es que no. Es una comunidad enormemente variada, con gente de distintas generaciones, que pues algunos están perfectamente integrados a la sociedad norteamericana, bueno, por lo menos en mayor grado que quienes llegaron recientemente. Las variaciones regionales también son un determinante importante. En fin, es muy diversa la condición de la gente que es parte de esta comunidad mexicana y latinoamericana en los Estados Unidos. Cabe, sin embargo, reconocer el esfuerzo que en este momento realizan organizaciones con muy diverso origen y perfil para construir una agenda que pueda ser planteada a la nueva administración. De hecho, 2 comisiones con representatividad importante ya fueron recibidas en la Casa Blanca al nivel más alto para comenzar a intercambiar puntos de vista pues sobre los temas que son prioridades de la comunidad latina en los Estados Unidos. Organizaciones como LULAC o el Consejo Nacional de la Raza, que representan a un sector que lleva más tiempo en los Estados Unidos, otras formadas por ex consejeros del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, organizaciones nuevas como la Alianza de Comunidades Latinoamericanas y del Caribe, otras que tienen su origen en asociaciones de oriundos, en los clubes que hay en Los Ángeles, en Chicago, de gente originaria de determinado pueblo y después, en sentido más amplio, de determinado estado de la República. Estas organizaciones están participando en este esfuerzo, pero en cualquier caso habrá todavía que trabajar mucho en la construcción de alianzas al interior de las propias comunidades y por supuesto buscando aliados en el terreno legislativo en los Estados Unidos y por supuesto en la nueva administración. En el 2007, en Morelia, se celebró la primera cumbre de comunidades migrantes de Latinoamérica y del Caribe. El consenso general fue que la migración debe ser entendida y abordada de manera integral, que es necesario, como se ha planteado, que en los Estados Unidos se dé una reforma de carácter legal, que hay que trabajar para convertirla en realidad, que hay que hacer la tarea con los gobiernos, con los legisladores, organizarse, salir a la calle si es necesario para reclamar que esto se dé, una reforma que no solamente regularice la situación de muchas personas en este momento en los Estados Unidos, sino que vea también al futuro y fundamentalmente que para ir al fondo de las cosas plantee la necesidad de asumir un compromiso con el desarrollo local en México, en los lugares donde la gente se ve necesitada de emigrar a buscar
un mejor futuro para lograr pues un desarrollo, una cohesión social suficiente que hagan que emigrar sea una decisión libre de las personas y no producto de una necesidad imperiosa como lo es para la mayoría en este momento. La idea que ahí se habló fue construir una agenda común para el desarrollo, la migración y la cohesión social en toda la región latinoamericana, particularmente en relación a la migración que se da hacia los Estados Unidos. Entendiendo que hay que tener en cuenta el derecho de los Estados Unidos y de sus ciudadanos a tener fronteras y territorios seguros. Esto es fundamental porque hablamos de ver justamente las cosas desde una perspectiva de interdependencia y muy difícilmente va a caminar cualquier iniciativa en los Estados Unidos en el terreno legislativo, cualquiera que sean los alcances que se pretenda, si no se parte de la premisa de garantizar pues la seguridad del territorio en los Estados Unidos. Hay un consenso allá de que no puede haber reformas pequeñas o grandes si no van acompañadas por un reforzamiento en la seguridad fronteriza y en el cumplimiento de las leyes. La nueva responsable de Homeland Security, la exgobernadora Janet Napolitano, ha sido muy clara en este sentido. Afortunadamente, desde una posición no antiinmigrante ni tampoco favorable a soluciones como la del muro. Es claro que una reforma integral no se ve en este momento como algo que vaya a ocurrir inmediatamente, hay que trabajar mucho para que esto se dé, pero sin embargo hay aspectos que pueden y deben ir avanzando ya. Ha sido y es demanda de México, es demanda de la comunidad mexicana y latinoamericana en Estados Unidos, el no a los muros, no a las deportaciones, no a la separación de padres e hijos, no a las redadas, y estos puntos concretos, pienso yo, debieran ser atendidos con tanta prontitud como sea posible por la nueva administración en los Estados Unidos. Por otra parte, el fenómeno migratorio, por muchas razones y en muchos de sus aspectos, debe ser atendido con políticas y decisiones locales, incluso a nivel de cada estado, de cada condado o municipio, tanto aquí como allá. En este terreno se puede y se debe avanzar. De hecho, ante la ausencia de una política articulada a nivel federal en los Estados Unidos, es en el ámbito local, incluso de pequeñas ciudades, donde se están dando más pasos en este terreno, para bien y para mal. Hay condados, hay localidades que han tomado buenas decisiones en relación a la población migrante y otras, pues, de plano inaceptables. Aquí cerca hay muchos ejemplos, en Arizona recientemente hemos visto también pues cuestiones que de ninguna manera deberían pasar, y por eso se hace más clara la necesidad de una política articulada en los Estados Unidos en este sentido, que incluya la perspectiva nuestra. La elección de Obama sin duda abre oportunidades, pero no debe hacernos caer en la ingenuidad. Por más que él vea el fenómeno migratorio con los ojos de alguien que es hijo de una persona que llegó a Estados Unidos desde África, el balance de poder hasta el día de hoy ha favorecido a quienes insisten en criminalizar la migración. Además, hay que tener en cuenta el contexto extremadamente delicado que atraviesa los Estados Unidos, como el propio presidente lo ha advertido. Vive la crisis financiera más severa desde 1929, la economía de muchísimas familias está en quiebra y al mismo tiempo Estados Unidos está enfrascado en dos guerras muy lejos de sus fronteras. Y en tiempo de crisis, particularmente de crisis económica, con el desempleo que está aumentando, por cierto, entre la población de origen latinoamericano el desempleo es mayor que la media en los Estados Unidos, es muy común que se señale a los migrantes como fuente de los problemas que se están viviendo y de problemas que aquejan a la sociedad en su conjunto y que tienen
orígenes que nada tienen que ver con el fenómeno migratorio. Además, en este momento, entre muchos sectores de los Estados Unidos, México no tiene la mejor imagen. Existe el riesgo, además, de que la relación bilateral sea monopolizada por los temas de narcotráfico y de violencia, que por supuesto hay que atender, y también desde la perspectiva de corresponsabilidad, de interdependencia, donde Estados Unidos, como México, debe hacerlo también, pero donde Estados Unidos debe asumir compromisos muy específicos, como frenar el tráfico de armas de allá para acá, que alimenta a los grupos criminales en México, como reducir en serio el consumo en los Estados Unidos, como lo han logrado en el caso del cigarro, hay que decirlo, pues no ocurre lo mismo en el caso de la demanda de drogas ilícitas. En fin, abordar este tema sin duda es necesario, pero cuidando que no dejen de ser relevantes, de atenderse con la prioridad que merecen, y también teniendo en cuenta la perspectiva de México, muchos otros asuntos, desde el comercio, la gestión de la frontera, la infraestructura y por supuesto la migración, que son fundamentales para los dos países. Yo creo que precisamente en tiempo de crisis es cuando es más clara la necesidad de asumir una visión distinta en nuestras relaciones, dejando atrás las visiones estrechas, las visiones unilaterales. Los intereses de Estados Unidos y de México pueden manifestarse en formas contradictorias, y aún así los dos países están tan entrelazados que la definición de una agenda en migración o en cualquier otro de los temas comunes desde la perspectiva de un solo país va a estar necesariamente incompleta. Debemos desarrollar un entendimiento unificado del fenómeno migratorio o de los otros asuntos comunes, que solo se puede lograr a través del reconocimiento que nuestras economías, nuestros mercados laborales son interdependientes y por lo mismo tienen necesariamente intereses comunes. México, por su parte, debe impulsar una agenda compartida con sus propios migrantes, construir una política de Estado que no separe migración, desarrollo y cohesión social como única manera de ir al fondo de las cosas. Debe procurar estar cerca, apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de migrantes sin cometer el error, sin caer en la tentación de tutelarlas y dirigirlas desde México, porque tienen una dinámica propia, son organizaciones ciudadanas en los Estados Unidos que no tienen por qué ser tuteladas desde fuera, ni tampoco por nadie más que los propios migrantes en los Estados Unidos. El ascenso social, la apertura de espacios en los más diversos ámbitos, la capacidad de incidencia que nuestra gente tenga en los Estados Unidos deben ser prioridades fundamentales de México, por una cuestión de justicia, pero también porque conviene a los intereses de la nación. México, para colocar sus prioridades y su perspectiva en la agenda de los Estados Unidos, deberá de apoyarse en la comunidad que reside allá, entre otras muchas tareas, lo cual implica también apoyar a esa comunidad como parte fundamental de esta nación. Pues son algunas de las reflexiones que yo quería hacer aquí con ustedes, solamente como un dato más. En los últimos meses, desde septiembre, he estado en Washington, he estado trabajando el tema migratorio en el Woodrow Wilson Center en Washington. Algunos trabajos los hemos realizado el Centro Woodrow Wilson junto con COLEF, y bueno, por eso, entre otras cosas, estamos hoy tocando este tema. Yo hace años que tengo relación con esta temática y con las organizaciones y grupos de migrantes, relación que se fortaleció mientras estuve al frente de la administración en Michoacán, y pues ahora creo que es un tema fundamental y que hay que aprovechar esta coyuntura que viven los Estados Unidos. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Muchas gracias, licenciado Cárdenas Batel, por
lo que yo llamaría una espléndida descripción justamente de la coyuntura, de varios procesos sincrónicos en este momento. Obviamente primero la situación de la migración mexicana en Estados Unidos, sus organizaciones, la relación bilateral México-Estados Unidos, el movimiento o corrimiento político que está ocurriendo en Estados Unidos mismo, y el debate y escenarios que se nos abren desde el punto de vista como una nación que está modificando su contenido y su estructura con todo este movimiento migratorio. Entonces, felicito esa visión tan integral, tan redonda, y yo solo me atrevería a poner algunas paradojas o posiciones. La primera es la paradoja muy bien descrita de estructuras económicas complementarias, estructuras demográficas complementarias, estructuras laborales complementarias, y paralelo a ello y dominando a los procesos, por lo menos en el lado de la construcción de la política, visiones que chocan, ¿no? Todavía, visiones que se contraponen. Entonces es una paradoja, porque en el mundo de lo real, para dividirlo así bruscamente, de lo más material, hay esas dinámicas complementarias, y en el mundo de las visiones de la política y de la ideología puede haber todavía espacios de confrontación muy grandes. Eso me parece una de las paradojas más interesantes descritas. Y del otro lado, otro que también es fundamental no solo para México, sino, creo yo, para el planeta, que es este corrimiento de lo que está pasando en la estructura político-social de Estados Unidos y su impacto global, porque queramos o no sigue siendo una superpotencia, y ahí es donde yo creo que compartimos todos que Obama representa un cambio y un giro de amplia escala en la civilidad, en la modernidad, si lo lee uno desde la política, en el corrimiento hacia posiciones más liberales, hacia una democracia más moderna. Y hay una inquietud que yo nada más la dejo puesta por sin desconocer ese proceso, es el de la consolidación de ese corrimiento, ¿no? Porque hasta hace poquito, y me refiero 2 años antes, 1 año antes, a la administración de Bush, el tema de la seguridad convirtió a una visión de la política del gobierno de Estados Unidos muy muy militarista, muy dura, muy peculiar, y sobre todo que en la frontera la vemos, ¿no? Es un endurecimiento brutal, aquí donde había un jardín en playas de Tijuana al otro lado, ahora hay un cerro espantoso que está separando aún más, ¿no? Entonces, la pregunta es, ese corrimiento, o esa reflexión la dejo derivado de la exposición, ese corrimiento qué tan duro es, ¿no? Qué tan estable, qué tanto más puede correrse, o si se movió mucho y va a regresar. En fin, pero son inquietudes que dejo allí, porque pues la pregunta central fue justo los últimos comentarios, ¿no? de la oportunidad que le significa todos estos cambios, primero para la población mexicana en Estados Unidos, para la política exterior mexicana frente a Estados Unidos, para lo que puede ser otro tipo de enchilada, otra discusión diferente, no el acuerdo de legalizaciones o de asuntos muy focalizados y correctos sin duda alrededor del mercado laboral, sino brincar a otra dinámica, brincar a los temas del desarrollo compartido, al desarrollo corresponsable. Son temas que me pregunto si son ahora planteables. Pues los dejo como inquietudes, ¿no? del escenario, para invitar a todos ustedes a que también nos comenten qué reflexiones les provoca este análisis tan muy bien desarrollado que acabamos de escuchar. Entonces abro el micrófono para comentarios o preguntas. En rondas de 3 estaría bien. Sí, por favor. Entonces, Rodolfo, aquí contigo. Rodolfo, por favor. Antes que nada agradecer por tu visita acá y por esta magnífica
plática que nos has dado sobre una integración, sobre una escenario integral de la problemática de la migración México-Estados Unidos. Yo creo que es bastante acertada y con una perspectiva por la que hemos estado abogando desde hace tiempo, desde el colegio, sobre ver a la migración desde una perspectiva de migración y desarrollo, y no sobre verla solamente, exclusivamente desde una perspectiva de seguridad, como México incluso la ve actualmente, sino es necesario hablarlo. Hay dos puntos siempre: ver la migración desde el punto de vista desde Estados Unidos y verlo desde el punto de vista de México. Yo siempre me he quedado con una sensación de que incluso en los medios mexicanos siempre se habla más de una reforma migratoria en Estados Unidos que de una reforma migratoria de Estado en México. No sé por qué razón, pero en México, la primera, digo, uno debe de empezar por su casa, y la primera gran crítica es que México no cuenta con una política migratoria integral. De hecho, la que existe inició en 1974 dentro de la Ley General de Población, totalmente obsoleta. Si vemos cada uno de los clausulados de esa ley, nos damos cuenta que está totalmente rebasada. Para empezar, yo creo que nosotros deberíamos discutir, al menos en los medios, en los foros de discusión, más sobre nuestra política migratoria en México, y no tanto echarle la culpa a Estados Unidos de todo lo que sucede en México en cuanto a la migración, que sin duda es muy importante, sobre todo no dejar de quitar el pie sobre el punto sobre los derechos humanos. Me parece también es acertado la gran expectativa que se tiene del nuevo presidente en Estados Unidos, de manera general, no tan solo en la migración, pero en migración también. Si se hace una evaluación de cómo actuó el senador Barack Obama en su periodo de senador, pues vemos que al final de cuentas pues es pro inmigrante. Sin embargo, tiene sus bemoles, y hay un bemol, un punto muy crítico, que bueno, votó a favor del muro, ¿no? Esa es la gran crítica que se le puede hacer. Y más aún, ya como candidato, si vemos la propuesta de Barack Obama, sigue insistiendo que primero tiene que haber una seguridad fronteriza. Es decir, de eso no nos vamos a salvar. Eso se va a hacer, quieras o no, con una mayor infraestructura, mayor seguridad hacia la frontera. Eso nos impacta de manera directa a todos los que vivimos aquí en Tijuana, de una manera muy significativa, que ya se empieza a ver en las calles de Tijuana y en las de Juárez y en las otras, haciendo a un lado inclusive el problema del narcotráfico. Ya exclusivamente con cuestiones de ver y analizar el mercado laboral de estas ciudades fronterizas, ya ese impacto de la seguridad fronteriza ya se está sintiendo de manera como muchos años no se sentían en Tijuana, en Juárez y en otras ciudades fronterizas. Desde esa perspectiva, a mí me queda claro de que Obama no va a hacer nada, o su administración, sin antes no tener seguro lo de la seguridad migratoria. Afortunadamente, él fue copatrocinador dentro del Senado de dos leyes, de dos iniciativas que intentaron ser leyes que desafortunadamente pues, no se concretaron, pero, y yo creo que esos son de los puntos que hay que ir ganando poco a poco. Uno es la DREAM Act, que me parece esencial, que es precisamente para los jóvenes, para los menores inmigrantes, aquellos que estén arriba del 7º grado, que ya tengan 5 años viviendo en Estados Unidos, puede haber una amnistía o una regularización de estos inmigrantes, e incluso para sus padres. Y la otra es la amnistía o la regularización para los trabajadores agrícolas, que esa es la ACJOB, me parece, y que también fue esencial. Obama fue copatrocinador de estas dos, es pro inmigrante, y yo creo que en estas dos habría que hacerse. Mi pregunta específica, licenciado Cárdenas, es la siguiente. Es decir, no podemos seguir descansando en la discusión de qué va a suceder en Estados Unidos, ni qué va a hacer la administración de Barack Obama. Me parece más importante, de repente, discutir qué va a hacer el gobierno mexicano, no tan solo a nivel federal, sino, como tú lo mencionas, también con mucha precisión, a nivel local y regional.
Me parece que ahí está en gran parte la solución. En la propuesta del candidato Obama también menciona que va a colaborar directamente con México para desarrollar aquellas zonas de expulsión. Sin embargo, en México no veo claro de qué se esté haciendo a nivel regional y local en cuanto a la preparación, porque lo que se viene en la discusión, no sé si este año o el próximo año, es un programa de trabajadores, ¿sí? Por ocupaciones, por sistemas de puntos, por lo que se quiera, ¿sí? Pero México no se está preparando para ello. Estados como Michoacán, como Guanajuato, como Zacatecas, deberían ya tener una política muy específica, muy regional, de cómo preparar a su gente para una competencia que cada vez es más difícil a un ámbito, porque Estados Unidos va a salir con una ley y la va a hacer de forma, pero no va a ser exclusiva para México, para los mexicanos, ¿sí? Va a entrar en competencia a otros, y entonces, ¿cómo podría a nivel regional un estado o una región ponerse a competir en esta medida? Sin duda alguna es la educación media superior, que es la que no le ha apostado México, que debería de apostarle, ¿sí? Sin embargo, ¿cómo se le podría hacer para detonar una mayor capacidad? Es decir, el flujo migratorio va a continuar de mexicanos por cuestiones demográficas, por cuestiones económicas, hasta el 2020-25, la edad productiva de los mexicanos va a seguir creciendo y no hay generación suficientes empleos. Entonces, no hay de otra, va a seguir el flujo migratorio de mexicanos a Estados Unidos por uno y otro lado. Pero ¿cómo le podemos hacer a nivel regional, usted que ya tuvo la experiencia de 6 años ahí, para detonar programas específicos regionales en estas zonas de alta expulsión, para mejor preparar a estos mexicanos? ¿Y cómo se debería de dar? Si debería de darse no de manera federal, porque unos dicen que son más exitosas de manera estado a estado, como ya está ocurriendo, ya está empezando a ocurrir, es decir, que Michoacán tuviera su propia programa de trabajadores con el estado de Carolina, por decir algo, o con California. Esa podría ser alguna vía, y de qué manera detonarlo de manera política. Perdón por el tiempo. Gracias, Rodolfo. Efectivamente. Muy interesante, gracias. Por favor. Gracias, muy buenas noches. Gracias por la presentación. Mi nombre es Mario López. Yo trabajé brevemente como asesor de un congresista aquí local en San Diego, Bob Filner, que quizá conozca. Una de mis preguntas que tengo es, ¿por qué México no ha emprendido una campaña de educación hacia los congresistas, alcaldes, consejeros, gobernadores de los diferentes estados, ¿no? Aquí mismo a nivel local, inclusive dentro de SANDA, que es el Consejo de Gobiernos del Condado de San Diego, los mismos alcaldes no entienden las necesidades de sus poblaciones migrantes, como son en las partes del norte de San Diego. Hay muy buenas relaciones institucionales entre el gobierno de Baja California, Tijuana, los alcaldes, pero sin embargo la migración es un tema que no se toca, y si no se educa a los congresistas, pues no va a haber reformas, ¿no? La razón por cual el senador votó a favor del muro y muchos congresistas es porque los mismos, sus electores, quienes votan por ellos, piensan así. O sea, piensan que la seguridad es la prioridad número uno. Entonces no van a votar en contra de ello, ¿no? Yo participé en el Instituto Mexicano de Mexicanos en el Exterior y en otras organizaciones locales, y que creo que fue un esfuerzo positivo, pero sin embargo creo que falta esa educación, ¿no? Otras dos cuestiones que a lo mejor valdría la pena que mencionara su posicionamiento es el impacto que puede tener el voto en el exterior. Esto es un tema que no se ha tocado mucho, se tocó el año de las elecciones en el 2006, pero no se ha vuelto a tocar, en el sentido que esto puede tener efectos positivos y es una oportunidad para México, porque muchas de estas personas, al hecho de votar en ambas partes, bueno, pueden tener mayor incidencia, ¿no? Y lo mismo con los dobles nacionales, ¿no? Yo soy un doble nacional, voto aquí, voto allá, puedo ser electo aquí, puedo ser electo allá. Creo que esa es una oportunidad para México también a futuro en el tema migratorio, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Y una tercera aquí, por favor. Bienvenido a Baja California, a Tijuana. Ha hecho una descripción muy fresca de la situación efectivamente migratoria. Y a propósito de las paradojas a las que alude Tonatiuh, se me ha ocurrido una en el sentido de que la mayor parte de los migrantes, obviamente, por su condición de pobreza,
acuden a los Estados Unidos y surge el problema de las remesas. Hay una paradoja de gente con bajo nivel en sus lugares de origen, expulsados a zonas donde envían nada menos que la segunda partida más importante de divisas para México. A mí lo que me interesa saber es sus experiencias, sobre todo en Michoacán, en lo tocante a la importancia decisiva de estos ingresos y debido a remesas de migrantes michoacanos y las perspectivas que se avisoran dentro de este marco complicado para el país. Muchas gracias. Entonces, si nos comentas, por favor. Sí, bueno, creo que efectivamente hay visiones en ambos países, no solo que chocan y se contraponen, sino que a veces una visión de cualquiera de los dos lados de la frontera pues, ni siquiera toma en cuenta el factor elemental de que existe otra visión. Entonces, bueno, así es realmente difícil entrarle a un tema como puede ser migración o puede ser cualquier otro, pues donde elementalmente hay por lo menos la necesidad de verlo desde dos lados. Por ejemplo, creo que aunque tengamos muchísimas razones, muchos argumentos, pues es imposible pensar en sacar adelante una reforma si no entendemos que Estados Unidos va a tratar de garantizar primero, a su entender, y el reto aquí es que lo entiendan, pues también teniendo en cuenta nuestra perspectiva, su seguridad, por ejemplo. Y bueno, pues creo que hay muchísimos más ejemplos en este sentido. Efectivamente, lo que ocurre en Estados Unidos, todo lo que ocurre en Estados Unidos, pues por la condición particular de ese país, tiene un impacto global, y la elección de Obama, lo que significa, lo que representa como cambio o como triunfo cultural, como precedente en un país que pues es cierto que se formó bajo pues las premisas de la libertad individual, del reconocimiento al valor de la iniciativa personal, del trabajo, etcétera, pero que también se formó paradójicamente pues bajo los fundamentos o sobre los fundamentos de la esclavitud, de la opresión, de la guerra y de la apropiación de lo que no era de ellos, y México es toda nuestra frontera es un ejemplo claro de ello. Entonces, esto yo creo que resalta todavía más el valor, la importancia que tiene en muchos sentidos el triunfo de Obama, el ejemplo que esto puede representar para una comunidad como la comunidad mexicana, que en poco tiempo va a ser mayor que la comunidad afroamericana, o que ya está siendo por lo menos de la misma dimensión, no con la misma incidencia todavía ni la misma articulación para efecto de posicionar sus temas, de sacar adelante sus prioridades. Creo que este cambio en los Estados Unidos, como cambio cultural, evidentemente no se gestó de un día para otro, es un cambio pues en el cual los antecedentes están muy atrás en la historia de ese país, y un cambio que todavía tendrá muchas resistencias enfrente. Hay un triunfo muy claro de Obama si lo vemos desde una perspectiva por el sistema electoral de los Estados Unidos. Si lo vemos en números absolutos, bueno, pues es un triunfo claro, pero no es un triunfo avasallador como podría pensarse. Hay muchísimas personas, millones de personas que se opusieron a Obama y que ahí están y que son un factor, y otros que votaron a favor de él, pero no necesariamente a favor de todo lo que nosotros quisiéramos que el triunfo de Obama explicara, representara. Sin embargo, por ser un cambio cultural, yo creo que también va a ser muy difícil revertirlo. Creo que esa es la parte afortunada de esto.
con muchas resistencias, con mucho trabajo, pero difícilmente podrá quitársele de la mente a cualquier persona en los Estados Unidos, independientemente de su color, de su raza, del origen de sus padres, pues que existe la posibilidad de acceder a posiciones de poder, de posiciones donde se determinen cosas en los Estados Unidos. Y esto es un cambio muy, muy importante. Otro tema que aquí se tocó, el tema de la reforma, de la reforma migratoria, y que en México se habla mucho y se debate mucho, o no se debate tanto, pero se habla y se toca el tema de la reforma migratoria en Estados Unidos, y no sobre la necesidad de una política de Estado en México en relación a la migración, que tome en cuenta, como yo lo decía hace un momento, no solo el tema de la migración México-Estados Unidos, sino la condición de México como país expulsor de migrantes, como país receptor de migrantes, como país que es tránsito, es lugar de tránsito para muchos migrantes. Por cierto, hay estudios demográficos que dicen que México mismo va a necesitar o va a demandar el mercado laboral mexicano fuerza de trabajo migrante en algunos años. De hecho, ya existe un número considerable de centroamericanos trabajando en México, pero esto puede ser mucho mayor en un momento dado, sobre todo teniendo en cuenta esa integración del mercado laboral entre México y Estados Unidos, donde gente de Guanajuato, de Michoacán, de Jalisco, sale a ocupar un espacio en los Estados Unidos y queda un espacio abierto en México. Entonces, todo esto tiene que ser tomado en cuenta a la hora de construir una política de Estado en materia migratoria que efectivamente no existe en este momento, o por lo menos no es una política acorde a nuestra condición, acorde al momento que está viviendo el país. Un dato curioso es que cuando se discutía la reforma migratoria en Estados Unidos, que recientemente se discutió y que desafortunadamente no pasó, se le atoraron las cosas al entonces presidente Bush y esto no caminó, pero en México en la prensa se hablaba no de la reforma migratoria, sino incluso del acuerdo migratorio, como si esto fuera un acuerdo, pero pues lo cierto es que ahí no había ningún planteamiento de México, ni había, para un acuerdo se necesitan dos partes, esto era un asunto estrictamente interno de los Estados Unidos, y creo que el reto de México es justamente que temas como estos, que en Estados Unidos se consideran internos, absolutamente domésticos, pues haya la perspectiva mexicana, si no, pues difícilmente puede caminar algo. Y también para que esto ocurra, México tiene que tomar medidas en su territorio, tiene que tomar medidas en relación al desarrollo, en relación a la generación de empleos. Por supuesto, y a nivel estatal esto se puede hacer, nosotros algo de esto hicimos en Michoacán, preparar a la población. Nosotros privilegiamos, por ejemplo, en el caso del programa 3x1, todos aquellos proyectos que tenían que ver con educación y que tenían que ver con la superación de los estudiantes en los dos lados de la frontera, de estudiantes michoacanos en Chicago o en una comunidad de Michoacán. Sin embargo, creo que sería un error apostar a la migración como salida o como alternativa, pues a la obligación que tenemos como país de brindarle condiciones de desarrollo a la población, opciones de desarrollo a la población, pero creo que también no seríamos ni honestos ni realistas si no asumimos la migración como un fenómeno que ahí está, que ahí va a seguir estando, porque no va a terminar mientras exista la brecha de desarrollo entre los dos países. Creo que esto sencillamente no va a ocurrir, sea cual sea
la política que se tenga en México, y lo que hay que hacer pues es buscar la forma de que la migración misma, los recursos que genera, sean factor de desarrollo en el país, para que un día emigrar sea una opción y no una necesidad, no una obligación. Creo, por otro lado, que efectivamente Estados Unidos va a insistir en el tema de su seguridad. Lo ha dicho clarísimamente no solo el presidente Obama, sino Janet Napolitano. Le van a apostar más, o le están apostando más, a un muro virtual, no al muro físico, algo que sea menos agresivo pues en su trato hacia México y hacia América Latina, menos estridente, pero en los hechos, en la práctica, tal vez, al menos en alguna medida, más efectivo que lo que están haciendo. La participación política, por último, pues creo que es fundamental que se dé. Nosotros también, en el caso de Michoacán, aprobamos, es el único estado que aprobó específicamente una ley para que los michoacanos residentes en el exterior pudieran votar, como hay una ley también a nivel federal, con muy poca participación. Todavía es muy tortuoso el mecanismo, pero creo que primero era un asunto de congruencia, y segundo, creo que eso ayuda además a fomentar la organización, a que se dé participación política de los mexicanos en Estados Unidos, no solo para efectos de México, sino también para efectos de su vida cotidiana y su progreso en Estados Unidos. Muchas gracias. Las remesas, nada más. Las remesas, en el caso de Michoacán, el último año de mi gestión fueron mayores que el presupuesto público del Estado, nada más para ponerlo más o menos en contexto. Fueron más de 2.500 millones de dólares. Es el Estado, Michoacán y Jalisco, los estados que mayor cantidad de remesas reciben. Sin embargo, pues repito, son un factor fundamental para el desarrollo de Michoacán, pero sería un gravísimo error solo depender de ese factor. Hay que transformarlo en algo que genere una dinámica que después no nos haga depender de que se siga manteniendo el nivel de remesas, que por cierto está descendiendo producto de la crisis en Estados Unidos. Se ha dicho mucho y hay mucha gente que se alarma en México por un posible regreso masivo de migrantes a México. Yo no veo ningún signo de que eso ocurra. Sí, hay gente que regresa, siempre hay gente que regresa, pero es más la que sigue yéndose. Y quien ya cruzó, quien ya pagó pues mucho dinero a un coyote, quien se arriesgó a pasar la frontera, quien ya está allá y quien conoce nada más, la única crisis que conoce es la propia, la de aquí, porque si hay crisis allá, pues aquí también la hay. Creo que pues muy difícilmente tomaría la decisión de regresar. Eso sí, se reduce el envío de remesas sensiblemente, y eso va a ser pesado para México, va a ser grave para México, sumado también a salida de capitales, pues peor todavía. Y va a haber una movilidad grande de gente que ya está en los Estados Unidos buscando ir de la industria de la construcción a lo mejor otra vez a la agricultura o a lavar platos en un restaurante, pero yo veo difícil que una proporción considerable de gente tome la decisión de regresar. Muchas gracias. Tomamos otras dos preguntas. José Galicot y aquí, por favor. Estoy muy impresionado, muy agradecido por la plática. Me gusta mucho el nivel que ha tomado. Yo iba a proponer algo muy parecido. Yo siento que vemos a Estados Unidos aún a veces desde el Colegio de la Frontera, o aún a veces desde Tijuana, como algo diferente. Y él lo vio desde el punto de vista de alguien trabajando dentro de la política americana. Hay un ejemplo que yo menciono frecuentemente de un lobby éxito, de un trabajo de una comunidad que cuida a sus inmigrantes en Estados Unidos y que además los convierte en un aliado político importante para la defensa de sus intereses, porque Estados Unidos permite que haya lobbies y tiene muchas aristas. Por ejemplo, el Estado de Israel tiene una comunidad judía que es
más grande o igual de grande que la comunidad de Israel mismo. Hay 5 millones de judíos en Estados Unidos y probablemente 5 millones de judíos en Israel. Pero estos judíos de Estados Unidos van, Israel los llama a sus mejores estudiantes, se los lleva a Israel y les enseña, cuando son jóvenes, pues las cosas que el país tiene. Por ejemplo, yo lo pondría en nivel mexicano. Yo traería a los mejores estudiantes mexicanos de Estados Unidos y los llevaría a conocer las pirámides, les enseñaría el jarabe tapatío, les daría tequila, les hablaría de la historia de la patria y nos haría mexicanos conscientes, no mexicanos extraños, como usted bien lo señalaba, que no nos entienden. Y haría, ¿quién pagaría ese esfuerzo? Pues ellos mismos, además, pagarían sus viajes para venir a México y sentir patria y entender el país. O sea, un lobby diferente, un lobby que traiga a los empresarios también, que los llame de Estados Unidos. A esos empresarios mexicanos lo estuvo haciendo la Nacional Financiera, me consta, que creó grupos de empresarios americanos que eran parte del Consejo Nacional Financiero de México y estaban laborando con mucho entusiasmo. O sea, un diálogo, una política de Estado diferente, completa, inteligente, que nos permita dialogar con los americanos y tener un aliado al que ni le podemos ayudar y no nos ayuda, y que en un momento dado puede ser nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque también se llenan de prejuicios. Los periódicos americanos están llenos de noticias terribles de México. Salió una noticia ayer o antier que ustedes habrán leído, que hay más presos latinos en Estados Unidos, más del 51% de los presos. Sí, nada más que depende cómo es que los metes a la cárcel. Si los metes por emigrar, pues sí, habemos muchos presos. O sea, depende qué es lo que está haciendo. Pero las estadísticas esas son terribles. Entonces, por otro lado, ¿por qué no aprender de quien lo está haciendo bien? Quien se defiende bien, quien trae ideas frescas. El lobby de Israel es el más importante en Estados Unidos. Lo ha mantenido y ha tenido diálogos con los senadores, con los diputados, explicando la realidad de su país, aún contra propaganda poderosa contraria. Entonces, yo creo que México debería hacer un esfuerzo muy serio, muy grande, económicamente altamente redituable para el país. Cuando un mexicano, a propósito de las remesas, efectivamente las remesas han bajado, pero si se fijan han bajado muy poquito. La gente sigue haciendo el esfuerzo y aparte traducido a dinero en Michoacán son pesos más, son más pesos. Entonces habría que empezar bien. Ellos están recibiendo un dólar de 14 o 15 por uno, que antes estaba 10 por uno. O sea, el beneficio continúa. Sí creo que es un desperdicio, sí creo que no hemos usado ese recurso inteligentemente. Sí creo que deberían, esos 20,000 o 20 y tantos mil millones de dólares, deberían usarse de otra manera, que levantar a esas comunidades y les diera negocio. Pero básicamente nosotros no tratamos a nuestra comunidad en Estados Unidos, a la comunidad mexicana, bien. No la tratamos bien, no negociamos con ella, no los invitamos a ser parte. Estoy de acuerdo en el voto, pero sinceramente, queremos un voto grandotote de los mexicanos en Estados Unidos, tomando decisiones desde Estados Unidos de los destinos de México. Yo lo meditaría mucho. Muchas gracias. Segunda pregunta. Gracias. Buenas noches, licenciado, bienvenido a Baja California. Pon más cerca del micrófono. Buenas noches, bienvenido a Baja California, licenciado. Estaba yo haciendo algunas reflexiones respecto a lo que he estado escuchando aquí alrededor. En primer lugar, creo que tenemos que tomar en consideración que Estados Unidos está en guerra, y estando Estados Unidos en guerra por lo que le pasó, va a defender sus fronteras, no nada más por la migración de diferentes países, y sobre todo de México, sino que está en estado de guerra y se tiene que defender, definitivamente. Haciendo un poquito de remembranza sin considerar la historia de Estados Unidos, que ya se mencionó aquí, cómo se formó y de qué manera se ha venido realizando y esto y el otro. La pregunta importante que creo yo que se debe de hacer es, y que ya lo mencionó aquí Roberto anteriormente, en todo este tiempo que ha pasado y que se habla de que se percibían más dólares antes que los que se están recibiendo ahorita, en ese sentido, ¿qué hicieron los estados que son los que más dejan ir gente hacia los Estados Unidos a buscar un futuro?
Hay un factor que es importantísimo en México, la poca interés que se le ha puesto a la educación. La gente que se va a Estados Unidos es aquella gente que no encuentra oportunidades en México, pero no hay preparación, la educación está muy deficiente, y eso lo hemos oído muchas veces. Entonces, si no hay buena educación, no hay buena demanda de trabajos. Entonces, como no hay buena demanda de trabajos, no hay preparación ni difusión en las instituciones educativas para dar mejor calidad de educación. En México tenemos una historia, si hablamos sobre todo viéndolo desde el punto de vista de acá del norte, que tenemos industria, y es industria de primer mundo, y en este caso es industria extranjera que viene con la tecnología más avanzada y trabaja constantemente en la innovación. Entonces, en México los únicos lugares que tenemos que podemos hablar de industria es el estado de Nuevo León, es el estado de Jalisco y el estado de México. Hay excepciones en algunos otros estados, pero precisamente porque no hay industria en toda la República Mexicana, no hay difusión de carreras que demanden las escuelas para promover las carreras técnicas y de ingeniería. En cualquier país del mundo hay mucha ingeniería, hay mucha tecnología en un constante desarrollo, y nosotros no hacemos esos esfuerzos. Entonces nuestra gente no está preparada y no encuentra oportunidades en nuestro país, por eso se van. Yo le pregunto, yo manejé una empresa que traje muchos ingenieros de México, sobre todo de Guadalajara, y cuando estuvo la crisis después de lo que pasó en el 2001, eran ingenieros que se fueron a capacitar tanto a Estados Unidos como a Japón, porque yo los estuve mandando. Cuando tuvimos la crisis después de eso y que se bajó la producción aquí en Tijuana, esos ingenieros con una gran capacidad se fueron a Estados Unidos porque en México no había oportunidades. Y estoy hablando de Guadalajara, de México y Monterrey, que es donde puede haber demanda de mano de obra capacitada. Yo creo que si no tomamos en cuenta, paralelo a las cosas que se están hablando aquí, una conciencia de una educación que nos lleve a superar al mexicano, y que haya las oportunidades, que los empresarios y los industriales locales analicen un poco lo que es la palabra innovación. Innovación es lo que requiere el mundo actualmente. Estamos hablando de un mundo muy pequeño, y este mundo se ha empequeñecido precisamente por las comunicaciones. Entonces, necesitamos nosotros, de alguna manera, orientar a nuestras escuelas, y sobre todo, entre paréntesis y muy grandote, tenemos mucho problema con la cuestión de la pobre capacidad de los maestros, de las instituciones. Tenemos los problemas de los sindicatos. Esa es una realidad que la tenemos que ver, y eso empobrece al país. Eso empobrece al país. Entonces si cada uno de los estados, que son los que más dejan ir gente por falta de oportunidades en sus estados, ¿qué es lo que están haciendo esos estados? Porque paralelamente a buscar una política de México para respaldar a nuestros mexicanos que se quieren emigrar, paralelamente a eso se tienen que buscar las oportunidades y se tienen que empezar a sembrar semillas desde ahorita para cosecharlas a corto plazo. Pero si no se está haciendo nada de eso, y estamos hablando de la cantidad de dólares que entran por ese motivo, y lo considera cada uno de los gobiernos como una parte importante para sus estados, ¿qué estamos haciendo nosotros para evitar que nuestra gente se nos vaya? Hablamos de agrícolas cuando hablamos de tanta riqueza en los estados de México, ¿y por qué esos agrícolas no se aprovechan en el país? ¿Por qué esos agrícolas, esa gente que se va, no se aprovecha para que sea grande México y no se vayan a engrandecer allá? Allá los aceptan, les dan mucho trabajo, ¿por qué se nos van? Necesitamos pensar en muchas cosas paralelamente a la búsqueda de que nos acepten a nosotros en Estados Unidos, y como dijeron hace rato, hay competencia, también hay vietnamitas, también hay filipinos, también hay de todos los países. Entonces necesitamos nosotros tomar en cuenta muchos otros puntos, y no nada más estar reclamando el que Estados Unidos debe de aceptar a nuestros emigrantes. Nosotros necesitamos hacer algo para retenerlos y darles oportunidades en México. Uno de los puntos que
pues, en los que siempre, casi en todos los auditorios en Estados Unidos, cuando hay gente de México tratando estos temas y cuando se habla de que Estados Unidos debe apoyar a México pues, en temas como este de la migración o del desarrollo propio del país, siempre, invariablemente, incluso los más progresistas y los más abiertos hacia nosotros, pues siempre dicen, bueno, sí, pero ¿y México qué está haciendo? O sea, ¿qué va a hacer México? ¿Con qué autoridad nos piden apoyo para esto si su tarea en materia de generación de empleos o en materia de educación, que es fundamental y que es la base de muchas cosas? Yo creo que no solamente relativas al tema de la migración, donde por supuesto tiene que ver tanto en el hecho de que la gente se vaya como que después no tengan a lo mejor la mejor condición para ocupar un empleo superior, sino sobre todo tiene que ver con el retraso general que el país observa en muchas cosas y en la falta de aprovechamiento pues, de nuestros potenciales. Yo creo que una educación de calidad, moderna, pertinente, que es decir, pues de acuerdo a lo que el país requiere, haciendo énfasis en lo que el país requiere, pues sin duda alguna hace falta. Se hacen esfuerzos, yo creo que en muchos estados, en Michoacán sin duda, y no dudo que acá también, pero sin embargo, como país, estructuralmente, a nivel del país en general, a nivel estatal, pues tenemos un enorme retraso, y ahí creo que radica el reto fundamental para que México se ponga a la altura de lo que merece ser nuestro país. Por otro lado, creo que el punto del lobby, y que se relaciona con lo que mencionabas hace rato, es fundamental. Nosotros estamos trabajando en este momento en el Wilson Center y con algunas organizaciones no gubernamentales en México en un proyecto para fomentar la incidencia, la participación cívica y política de los mexicanos en Estados Unidos. No es para que voten en elecciones mexicanas, sino para que participen allá donde están viviendo. Y un poco en la idea, primero, de que haya mayor cohesión de la comunidad. O sea, la comunidad va a ser, nuestra comunidad va a poder hacer mejor lobby, va a poder ser más escuchada, va a poder incidir más en los dos lados de la frontera en la medida en que esté organizada, en la medida en que esté preparada, y volvemos al tema de la educación, en la medida en que tenga una mayor cohesión, un mayor orgullo también de su identidad, que por cierto hay que resaltar la profunda mexicanidad de quienes están allá en Estados Unidos. Y pues el ejemplo de Israel es uno muy claro. Por supuesto hay que tener en cuenta el factor dinero, es una comunidad con mucho dinero, pero es infinitamente más chiquita que la comunidad mexicana. Otro ejemplo es la comunidad cubana, con sus características particulares, pero tiene una enorme incidencia en relación al tamaño que tiene, también mucho menor a la comunidad mexicana. La comunidad irlandesa, la comunidad afroamericana, simplemente algo como lo que ocurrió en Maricopa hace poquito, donde sacaron un número grande de inmigrantes mexicanos detenidos, uniformados con traje de prisionero, ahí los hicieron desfilar. Bueno, eso, si se hubiera tratado de afroamericanos, si se hubiera tratado, hubiera sido un verdadero escándalo en Estados Unidos, con revueltas en muchas ciudades. Y aquí, bueno, pues fue una noticia que nos indignó a muchos mexicanos, que a lo mejor provocó algunas protestas, pero no más. Y creo que México, como nación, está desaprovechando la capacidad que puede tener de incidencia en Estados Unidos en favor de su interés como nación, representada por esa cantidad de gente que hay allá, a la que hay que cultivar, a la que hay que apoyar, a la que hay que mantener cohesionada. Yo creo que aquí lo que falta también es que México se conecte, sepa entender las demandas que esa comunidad tiene
y aprovechar también a esa comunidad como su voz en Estados Unidos, una comunidad que además ya determinó las elecciones en muchos lugares a favor en este caso del candidato demócrata, pero que en otro momento la puede determinar para cualquier lado, una comunidad que por el peso electoral ya está siendo más tomada en cuenta en Estados Unidos, pero que falta articular y aprovechar desde México también.